Hola amigos, soy Alejandro Lorca, relator de TNT Sport, y los quiero invitar a un nuevo capítulo de Reino Fútbol. Uno de los relatores más reconocidos del medio futbolístico, además abogado, de profesión, hombre de letras, para mi gusto el narrador con el mejor vocabulario de este país. El señor Alejandro Lorca es el invitado a Reino Fútbol. Hasta que lo pudimos hacer. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, don Gracias. Cristian? Feliz de estar acá, feliz de compartir contigo una conversación en torno a lo que más nos apasiona, el fútbol, las comunicaciones, el relato. Y Muy agradado. un montón de cosas que queremos compartir, además, con todos y todas ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde ustedes van a poder encontrar todos los contenidos de Minuto 90, en particular Reino Fútbol y en particular la conversación con el gran Alejandro Lorca. Hay harta cosa que conversar, Alejandro, pero quería partir con la presentación. ¿Cómo llega un abogado a relatar fútbol? ¿O es al revés? ¿Relato fútbol y después estudia Derecho? ¿Cómo se produjo esa fusión? Desde el punto de vista del tiempo, primero es el abogado y luego el relator. De hecho, yo inicio el relato, Cristian, el año 95, recién titulado. Yo me titulé a fines del 93. Pero desde el punto de vista de la felicidad, de la búsqueda de la felicidad, yo siempre supe que lo mío iba a estar de algún modo vinculado al fútbol. Y no tuve en su minuto la capacidad, no tuve la suficiente claridad como para haber optado al momento de egresar del colegio por periodismo en primer lugar y por derecho en un lugar secundario. Me equivoqué, definitivamente me equivoqué al buscar vocacionalmente mi futuro y opté por derecho sin tener claridad de que efectivamente, vocacionalmente, lo mío era mucho más el periodismo. Yo debía haber sido colega tuyo y no abogado desde el punto de vista de lo que a mí más me agradaba hacer en la vida. Y no me di cuenta cuando ya iba en segundo, tercer año, sí en tercer año más o menos, en la mitad de la carrera, asumí que no iba a ser feliz ejerciéndolo permanentemente y durante toda la vida y que tenía que encontrar en algún instante un atajo que me condujera al fútbol, pero desvinculado del derecho. Porque muchas veces me decían, bueno, vincúlate a través de tu profesión, Claro, ¿no es cierto? claro. Como, no sé, representante, directivo, por ejemplo, lo que habría sido muy dirigente. lucrativo. He ganado más plata que relator. Claro. Te digo al tiro. Claro, pero lo mío era el fútbol, era la cancha, eran los 90 minutos, era la táctica, era la estrategia, era la emoción. Pero tú la carrera, de hecho, la terminaste y te fue bien. La ¿Te fue terminé. bien y todo? Es que yo creo que eso fue, porque si yo me hubiera quedado pegado con un par de ramos, yo creo que le digo a mi papá, hasta aquí llego. No me di cuenta cuando ya iba en cuarto año y ahí ya había que terminarla. Pero, y en tu casa sabían que, tu familia sabían que tú siempre fuiste futbolero, ¿no? Mucho. Y yo creo que de algún modo ellos pensaron que yo iba a optar derechamente por periodismo. Si fue un error mío. Nunca hubo una imposición de mi papá, jamás. Mi papá, si hubiera sido lo que hubiera sido, él hubiera estado allí apoyándome. Fue una torpeza mía y afortunadamente encontré en ese año 95, por una casualidad gigantesca de la vida, la opción de vincularme al relato, que tampoco era una elección. ¿Cómo se? Porque yo soñaba, Cristian, con vincularme al fútbol en el análisis, en el comentario. Y tenía la peregrina idea con un par de amigos que también eran compañeros míos en el colegio de hacer un programa distinto de radio. Arrendábamos un espacio como si eso fuese muy fácil. Sí, claro. Y sabemos que es una empresa gigantesca. No, tremendo. Claro. Tremendo. Bueno, pero la ingenuidad del momento, la ignorancia de aquella época nos llevó a pensar que todo era posible. Cuando ya te vas desencantando un poco, surgió un acaso absolutamente decisivo en mi vida, que fue conocer a Eric Polhammer. Lamentablemente fallecido, el gran poeta. Era un buen amigo, además. Y lo conocí de una manera absolutamente casual. Lo vi leyendo un libro ahí en Carlos Antunes, esquina Los Leones, donde vivía mi hermano en aquel entonces, en un departamento. Yo voy a ver a mi hermano y lo diviso a Eric Polhammer, a la sazón, Cristian, famoso por ser jurado de Cuánto Vale el Show. ¿Cuánto vale el show? Sí, regalaba libros y cosas. Exacto. Y yo, que veía ese programa, sabía que era absolutamente futbolero el hombre. Muy futbolero. Entonces, fanático de la Católica. Exacto. Entonces yo en esa perspectiva decía, en esta idea de hacer un programa futbolero en radio distinto, con matices nuevos,
este es un tipo que podría estar perfectamente aportándole una cuota de locura, de talento, de cultura a un programa diverso. Y yo, sin conocerlo, me acerco a él y le planteo este proyecto que tenía con otros amigos. Al principio me ve con una cara de loco, así, ¿quién es este tipo? Pero la palabra fútbol fue generando ahí una empatía hasta que nos hicimos amigos hasta el momento en que Eric ya emigra finalmente a vivir a Concón, a Reñaca. Y bueno, ahí ya lamentablemente hace muy poco falleció. Sí, pues falleció hace poco, lo que hicimos un montón a Eric Polhammer, que era adorable, un futbolero, adorable. Futbolero muy divertido además. Oye, pero ¿cómo empezaste a relatar? Porque dijiste que me llegaste a relatar de manera azarosa. Exacto, porque, le planteamos esto a Eric y Eric nos dice, perfecto muchachos, vamos con este proyecto. Finalmente el proyecto pasaba el tiempo y nos dimos cuenta que era una empresa gigantesca y no una cosa muy fácil de hacer. Y en el interín, como Eric era un personaje público muy conocido, le ofrecen de Radio Monumental, el año, debe haber sido finales del 94, la opción de incorporarse como comentarista a un programa nuevo que iba a conducir, que iba a dirigir, Sergio Risenberg. Entonces me cuenta esto y yo le digo, bueno, Eric, por supuesto, si tú quieres hacerlo, olvídate, nuestro compromiso era meramente de palabra, nosotros nos damos cuenta con toda sinceridad que nuestro proyecto tiene destino final. Así que, por lo tanto, dale nomás con esto. Entonces me dice, mira, yo voy a hablar con Sergio porque veo que tienes mucha pasión, que te gusta tanto el fútbol, encuentro que sabes de fútbol, así que voy a hablar con él. Bueno, le dije yo, por decirle algo, yo sabía que no iba a tener ninguna perspectiva ni horizonte. Contrario a mi creencia, a las 2 semanas me llama Sergio Risenberg y me dice, mire, señor Lorca, el señor Polhammer habló conmigo y me dice que usted quiere participar. Yo lo único que le puedo ofrecer acá es relatar. Y el señor Polhammer me dice que relata. Yo en mi vida había relatado. ¿No había relatado nunca? Nunca. Yo el único relato que había hecho, Cristian, era en el colegio, porque había una gincana en la semana del colegio donde pedían como prueba que alguien relatara un gol. Y como yo era el más fanático del curso por el fútbol, me mandaron. Yo nunca en mi vida había relatado. O sea, tu primer relato fue en el colegio. Fue con el colegio y de ahí al aire. Y de ahí al aire. Imagínate. Es bravo, porque relatar es bravísimo. Es bravo. Es bravísimo. Muy bravo. Bravísimo. Entonces me dice esto don Sergio, me dice, yo la única opción que tengo es incorporarlo como relator, porque andamos buscando relatores. Don Sergio le dije, yo no he relatado nunca. ¿Pero cómo? Me dice, si Eric me señala que tú relatas. Claro, nosotros nos tomábamos café con Eric. Tú conoces la idiosincrasia del personaje, pues, entonces de repente estábamos hablando mucho de fútbol y él se ponía, le encantaba el relato a Eric. Y él se ponía a relatar y yo jugando también, imitaba y hablaba. En esa época, mi ícono en el relato hasta el día de hoy, yo lo imitaba bastante a Vladimiro. Y nos poníamos a intercambiar ahí relatos, jugando, tomándonos un café. Y eso creía Eric que yo lo hacía bien. Pero imagínate, esa era la única experiencia que tenía. O sea, al tenor de un café, muertos de la risa, imitando a relatores, gritando goles, inventando cosas, inventando frases, mezclándola con la literatura. Eso era lo que yo hacía. Así empezó. Así empecé. Alejandro Lorca. Recuerden sumarse a esta conversación a través del canal de YouTube. Estamos sumando cada vez más seguidores. Bueno, faltas tú, pues. Súmate ahí y vas a recibir además las alertas de todos los contenidos que tenemos en Minuto 90. En particular con esta conversación de Reino Fútbol. ¿Quién es? Nombraste a Vladimiro. Vladimiro estuvo sentado acá en una entrañable conversación, pero ¿era él tu referente? ¿Tienes otros referentes en el relato? Mira, yo creo... Chileno o extranjero, porque también hay gente afuera que es fabulosa. Yo creo, Cristian, para mí, es una opinión absolutamente personal, subjetiva. Para mí no ha habido nunca alguien que relate en radio en Chile mejor que Vladimiro Mimís. Y creo que en televisión yo me quedo con Pedro Carcuro. Porque son dos formatos bien distintos de relato y por lo tanto hago la extensión a uno y otro. Ha habido relatores que también marcaron y que me agradaron mucho, Hans Marvit en su minuto, Claudio Palma también marcó sin duda una época importante en la televisión. Otros relatores radiales, Raúl Prado, que era también muy contemporáneo a Vladimiro, me agradaba muchísimo en Radio Minería en aquella época. Pero si tengo que despuntar, si tengo que designar a uno, yo me quedo con Vladimiro y con Pedro.
Vladimiro tiene un estilo, ¿no? De esto de imparable. O sea, Vladimiro no se detiene, relata solo partidazos. O sea, todos los partidos son tremendos. Tú tienes un estilo notable porque tú utilizas probablemente mejor que nadie la palabra. Debe ser el relator con el vocabulario y el léxico más amplio. Y a quienes nos gusta la palabra es un placer encontrar sinónimos que no son los habituales en un relato. Eso lo he ido trabajando, tiene que ver con tu formación, tiene que ver con que andáis siempre con un par de libros en la mano y lo sabemos. Yo creo que de todo un poco. Yo amo leer, siempre ha sido para mí, yo estudié un semestre de literatura también, entonces la palabra, como dices tú, es para mí la arcilla sobre la cual se construye el relato. Y esa arcilla tiene que ser importante, tiene que ser moldeable, tiene que ser realmente utilizada de buena manera para entretener, para alegrar, para emocionar cuando haya que hacerlo. Amo leer, me parece que por formación también haber cursado la carrera de Derecho otorga ciertas ventajas, cierta manera de entender ciertos aspectos que a la hora de aplicarlos en el relato me han sido útiles. La capacidad, por ejemplo, para memorizar ciertas cosas también es muy importante a la hora de relatar. Yo las formaciones me demoro muy poco en memorizarlas, de verdad, a veces menos de 2 minutos, en 1 minuto y medio. Entonces, yo creo que todo eso ha generado que uno tenga a lo mejor un lenguaje relativamente bueno. Siempre hay que ir mejorándolo. Importante es la química con el partner, con el comentarista y con alguno en particular que tú sintas una química superior. Yo creo que es re importante, tanto en transmisiones radiales como en transmisiones televisivas, sobre todo en aquellos formatos en que suelen establecerse como dúos ya permanentes, estables. En el canal hay una mecánica de rotación y por lo tanto uno tiene que tener cierta adaptabilidad respecto de todos los comentaristas. Pero me parece que es muy grato cuando tú sientes que tienes al lado a alguien con el cual hay una química, hay una sintonía, hay una manera conjunta de entender un fenómeno que es el fútbol, ¿no es cierto?, o un partido en determinados aspectos. Yo en ese sentido me llevo bien con todos los comentaristas, pero ciertamente hay con algunos que tengo mejor feeling, mayor cercanía. Incluso, entre otras cosas, Cristian, porque te ha tocado mucho más seguido con uno que con otro. Por ejemplo, con Aldo a mí, ahora en esta última etapa me está tocando más seguido. Pero hubo bastantes años en que yo ocasionalmente estaba con Aldo. Me encanta trabajar, por ejemplo, con Leo Burgueño. Con Leo es muy fácil trabajar. Es muy respetuoso de los espacios, de los territorios del comentario y del relator. Y además tiene una visión que no solamente es de comentarista, diría yo. Yo creo que es de analista, de estratega, al igual que Cristian Basaure. Y eso a mí me permite generar una mirada distinta. Yo aprendo mucho del análisis de Cristian, de Leonardo, de Leo. Y eso a mí me agrada. Yo tengo muy buena química con ambos. Alejandro, tú eres una persona bien tranquila, te conocemos hace muchos años, ¿no? Eres reservado incluso, ¿no? Casi tímido, diría yo. Sí. ¿Cómo tomas este fenómeno que existió y que existe de la gente que te sigue, que arma páginas de los lorcadictos, de que repiten frases tuyas por todos lados? ¿Cómo lo tomáis tú? Porque tengo un par de frases para compartir contigo, pero sí, ¿cómo lo tomas tú primero? Los lorcadictos. Sí, acá hay un par de lorcadictos, déjame decirte. Con mucha sorpresa, con mucha... a veces... A ver, ¿cómo decirlo? Con una sorpresa que no acaba, porque de verdad yo llevo hartos años en esto. Partí el 95, por lo tanto ya son 30 años. Y este, comillas, fenómeno, por así decirlo, surge a partir de la pandemia. Y también de una manera bastante increíble, porque yo siempre, desde mis inicios, utilizaba 2 vertientes como sello. Yo creo que el relato tiene que tener un sello propio, un sello que te sea natural, que te fluya, que no sea impostado. Y lo mío siempre fue la literatura, por una parte, parafrasear a grandes escritores, buscar, ¿no es cierto?, acomodo de ciertas frases y situarlas en un contexto deportivo. Y por otro lado, la contingencia con matices políticos. Lo que igual es un ejercicio peligroso porque significa caminar por la cornisa, no abanderizarse, buscar la imparcialidad, pero también buscar la ironía.
pero yo siempre lo utilicé. Sí, po. Siempre. Pero en un momento se convirtió con redes sociales además Exacto. en un fenómeno. Y yo creo que fue por el tema de la pandemia, porque obligados, ¿no es cierto?, todos a estar en las casas, escucharon a este tipo que estaba, ¿no es cierto?, diciendo este tipo de cosas y le pusieron atención. Yo creo que antes pasaba muchísimo más inadvertidas las frases o estas expresiones, quizás para un público más futbolero duro, pero ahora se masificaron mucho. Y fíjate que, Cristian, para terminar la idea, en la pandemia, a mí el canal, mira, el acaso ha tenido suerte, ha incidido mucho en mí. El canal me pide relatar estos partidos. Yo soy bien malo para los juegos electrónicos, Ujú. pero como no había fútbol, nada, el canal tuvo que inventar muchas actividades. Entonces, hacía de estos partidos de fútbol electrónico y jugaban famosos. Y me pidieron relatarlos a mí. Yo dije, bueno, esto no lo puedo relatar como fuese un formato televisivo porque la jugada es muy rápida, los partidos terminan 7-4, Claro, que hay- 5-3. Ay, muerto. Exacto. Entonces lo relataba a nivel de radio, quedaba como tomate rojo, pero le metía todo el ritmo que podía porque eran partidos de 15 minutos por tiempo, 20 minutos por tiempo. Y yo creo que eso les gustó mucho. Y allí utilicé frases, me acuerdo que me tocó la de la Matei cuando corría, también la tiré, ¿te fijas? Entonces, yo creo que eso generó mucho impacto. Quiero compartir un par. La defensa de Unión Española tiene más licencias que los guardias del Ministerio de Desarrollo Social. Claro, ¿te acuerdas o no? Sí, Claro, ahora, estas frases, claro, están muy vinculadas a la contingencia nacional, a la contingencia política. Y claro, si tú las dices ahora, tantos meses después, se pueden ir desperfilando. Sí, claro, pero en su minuto. Y en su minuto, claro, van generando, acuérdate cuando se produjo el robo de los computadores, Sí. los guardias, ¿no es cierto? Que no teníamos muy claro cuál era su rol. Entonces, bueno, ahí uno las va utilizando y las va vinculando, ligando con una situación futbolera precisa. Walter Massanti en modo Karen Rojo. Se fuga y nadie lo encuentra. Claro, ¿te acuerdas cuando la ex alcaldesa se fue a Países Bajos? A Países Bajos. Exacto. Con Ah. Walter Massanti, delantero de Huachipato, que después se fue a Exacto. Argentina y que Ahora está en en Independiente. Independiente. Está en Independiente, que Exacto. fue campeón con Huachipato. Esta es muy buena. La ocasión le puede costar muy caro a la Católica, más caro que almuerzo en Angelmó. ¿Te Salió acuerdas? Claro que- Estaban como 70 lucas los almuerzos. Exacto, unos turistas que mostraban unas cuentas pero desorbitantes. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo voy recogiendo. Mira, y las voy tirando. tengo uno antiguo, pero que calza perfecto hoy, Alejandro. Ya. No por su culpa, al contrario, visionario. A ver. Mira, está como político en campaña. Mucho enganche, mucha promesa y poca acción. ¿Qué decirlo? Año electoral. Ahora, calza, pero- esa es una constante, ¿ah? Por eso, puede ser el gol es al estilo Parisi, de larga distancia. De larga distancia. Claro. Y eso tiene... Yo también busco generar cierta ironía y cierto golpe, porque para mí resulta inconcebible que un tipo tenga un 8%, un 10% de la votación de este país y no sepa vivir en su país, no esté adentrado, no esté compenetrado con la realidad, que active sistemas, ¿no es cierto?, genere, capte adherencias desde el extranjero. A mí me parece impresionante, a mí me parece impresentable. Entonces, dentro de mi modestia, yo también pego ciertos palos, cierta ironía, Sí, claro, las claro, envuelvo claro. en esta cápsula de generar una risa, de generar una sonrisa, de ponerle un aditamento extra al relato, pero en ese contexto. ¿Mm? Porque además, mira, Felipe Gutiérrez en modo Ponce Lerú tiene para todos. Para la derecha, para la izquierda y para el centro. Acuérdate, ¿no es cierto?, Sí. el cuñadísimo, Sí, claro. cuando financiaba absolutamente a todos. Todo el arco iris pasaba por Soquimich. Mm. Entonces yo lo decía con ocasión de esos volantes creativos, talentosos, que te nutren de pase, ¿no es cierto?, al lateral, al puntero, al centro delantero, a lo Ponce Lerú. ¿Ah? Oye, Alejandro, eso lo vas, las vas preparando algunas, se te van ocurriendo en el momento, hay una batería que vas viendo, tú mismo te vas midiendo y dices, ay, que esta mejor no la voy a decir. Sí, hay muchas que contengo, hay muchas que preparo también, Cristian. En general son preparadas, sobre todo las que tienen matices políticos, porque son el límite y tampoco quiero complicarme, ni complicar menos al canal o a la radio.
diciendo algo que pueda generar secuelas y sobre todo en estos tiempos de tanta intolerancia y de tan poco humor. Y por lo tanto sí requieren de preparación y las analizo y las veo. Tienen que estar basadas en hechos objetivos, incuestionables, indesmentibles, y a partir de allí tiras la frase. O sea, cuando, por ejemplo, esa de Ponce Lerú, que fue la última que nombraste, ya era hecho público y notorio que el tipo había financiado, ¿no es cierto?, a políticos de derecha, del centro, de izquierda, de extrema derecha, de extrema izquierda. Bueno, tú ya, ¿qué te van a desmentir? Si el hecho ya es, como te digo, absolutamente incontrovertible. Hay que decir que la contingencia te da harto material. Harto material, harto material, mucho material. Ahora lo voy matizando porque me ha pasado muchas veces, Cristian, que como la contingencia obedece o tiene un margen de tiempo muy limitado, no se te dio la coyuntura futbolística para decir la frase y ya 1 o 2 semanas después ya pasó. Claro. Entonces no la puedes tirar. Y en eso sí yo soy bien estricto. La frase va al servicio del relato y no el relato al servicio de la frase. Ya. La frase es para mí la guinda, Claro. no sé, el postre que tú le puedes dar, ¿no es cierto? Yo sé que a mucho telespectador o auditor le gusta la comparación, la frase, en fin, pero hay momentos en que no se da la realidad futbolística, no la digo, no me siento prisionero por decir la frase porque creo que hay otras maneras también de seguir desarrollando el relato. Hay partidos en que impera la emoción, hay partidos en donde a lo mejor me voy a ir por una vertiente más literaria. Entonces la voy matizando. ¿Recuerdas algún relato en particular que a ti te haya gustado, tuyo? ¿O algún partido que o te salió bien, o el partido fue muy emotivo y que honor estar relatando este partido? Mira, que a veces no son finales, a veces es un partido cuarta fecha. Sí. Hay varios que a mí me han dejado que son, como dices tú muy bien, partidos de mitad de campeonato y que a ti te han quedado muy, muy tranquilo porque llegaste bien al gol, te equivocaste prácticamente nada en la identificación de los jugadores, le diste buen ritmo, en fin. Pero ciertamente que a la hora del balance, de algún modo la gente también te hace recordar aquellos partidos que sí tuvieron trascendencia desde el punto de vista futbolístico. Y en ese contexto yo recuerdo 3 o 4. La final del 2016, Católica Audax Italiano, cuando Católica sale campeón, en circunstancias que la primera opción la tenía O'Higgins. Gol del Chapa, ¿no? Gol del Chapa. Hasta el día de hoy la gente de Católica, yo me acuerdo porque en abril siempre me mandan agradecimientos por ese relato. Yo cité a Calderón de la Barca en el gol del Chapa. Me acuerdo. Entonces, y yo creo que esa vez, yo estaba con Valdemar de comentarista y estábamos absolutamente de acuerdo que había una efervescencia, una electricidad distinta como nunca había vivido hasta ese momento, por lo menos en San Carlos. Esa vez la gente sacó campeón a Católica. La gente empujó a Católica de una manera, yo te diría, casi inédita hasta el 2016. Y yo creo que eso se notó, se traspasó y a mí me sentía como que Católica de algún modo iba a torcer la mano al destino en ese partido. Recuerdo también otro relato que a mí me satisfizo mucho fue Chile 3, Brasil 0. Gran actuación de Salas. Sí. Hace poquito se cumplieron 25 años ese partido. Claro, es 15 de agosto de 2000. Acuérdame, Cristian, camino al 2002. 2002, que Chile termina siendo último, pero es un partido increíble. Increíble, con un Salas monstruoso, gigantesco, impresionante, de los mejores partidos que yo le vi al Matador, para mí el mejor delantero chileno de todos los tiempos. Ese partido lo relaté por Radio Agricultura y a mí me dejó muy satisfecho. Creo que logré traspasar la importancia del momento, la ilusión, porque estábamos ilusionados todavía. Estábamos ilusionados. Sí. Y otros partidos, bueno, la final del 2014, la U con Calera, también un poco de rebote porque toda la atención estaba en Valparaíso, Colo-Colo Wanderers. No me recuerdo exactamente, creo que si Colo-Colo ganaba era campeón. Uh-huh. Si empataba, había definición. Si ganaba Wander y ganaba la U, era campeón la U. Y se dio esa coyuntura. Entonces nosotros que estábamos, por así decirlo, en el equipo muleto, pasamos a tener el protagonismo toda vez que Wander le ganó a Colo-Colo en ese partido y la U se impuso a Calera bien al final con un penal. Sí, un gol de penal, sí. Claro. Y te diría, para completar, el 1-0 de Chile a Argentina. Por Radio Bio Bio me tocó en aquella ocasión y claro, todo lo que significaba haberle ganado por vez primera en un partido importante, en un partido oficial a la selección argentina con Bielsa, al cual para mí
ha sido, si no el mejor, de los mejores técnicos que han pasado por la historia del fútbol chileno. Creo que fue también un partido especialísimo. ¿Qué partido le gustaría, soñar en fútbol ficción, ¿no? ¿Le gustaría relatar a Alejandro Lorca? Me gustaría relatar un partido importante de la selección, no sé, en una Copa América, en algún mundial, ¿no es cierto? El paso, por ejemplo, a cuartos de final, pero fundamentalmente una final de la Copa Libertadores, con un equipo chileno disputando esa final. Está difícil, sí. Está muy difícil. Por eso 30 años relatando. Es sueño. No, terrible. Estuve cerca. ¿Estuviste cerca? Estuve en semifinales 2010. Ah, claro, semifinal 2010. Con la U. La U de Peluso. Chivas de... La U Chivas en, claro, acá Nacional. en Nacional. En México. Claro, exacto, claro. exacto. Estaba acá en el Nacional y... Bueno, tempranamente los mexicanos lograron inclinar la balanza, pero la lógica indicaba que la U podía en ese momento. ¿Te acuerdas que hubo un cese en la Copa? La U venía muy bien en esa Copa. Sí, sí, claro. Hubo un parón ahí. Sí. Y no fue lo mismo. No volvió igual. Tuvimos acá Exactamente. al Rafa Larro en su minuto que hace el gol allá. Porque Exacto, el hace 1-1. el 1-1 allá. Y él decía lo mismo, que si la U, sin ese parón, la U podía haber quizás llegado a la final, Claro. y ahí ya pasa un montón de cosas. Venía con un ritmo Venía tremendo. embalado. Y estaba Montillo, Olivera, Puch, el Rafa Larra, Miguel Pinto al arco, Victorino atrás. Era un equipo importante, un buen equipo. Marco Estrada. Oye, Era un buen Alejandro, ¿qué pensando en el tema del relato, cómo tomas tú tu momento actual del relato? Porque te llega una popularidad de lo que estamos hablando, que es bien especial, porque la popularidad sabemos que se va y viene, no depende de uno Sí. y todo. Lleváis muchos años relatando, pero te llega con mucha experiencia, te llega siendo más grande y con muchos años de relato. Entonces la tomáis de otra manera. ¿Te sorprende? Sí, me sorprende, no deja de sorprenderme, pero la tomo con toda la calma del mundo. A mí me ha tocado también convivir con la fea, no en una, sino que en por lo menos un par de ocasiones. Y si algún mérito he tenido yo, Cristian, durante estos 30 años, ha sido el de la perseverancia, el de saber que lo mío está allí. Lo mío está en una cancha, lo mío está en un micrófono, lo mío está en una caseta de radio, en una caseta de televisión. Yo voy a relatar hasta donde pueda, hasta donde me den las fuerzas, hasta donde me digan mis empleadores, ciertamente. Espero no hacer el loco, ciertamente. Pero yo amo lo que hago, lo amo con todo. De algún modo he resignado incluso una carrera porque le he hecho caso al corazón. Y yo en ese sentido no voy a transar. Te digo, quiero por sobre todas las cosas relatar. Y desde esa perspectiva asumo, ¿no es cierto?, que el éxito es... al igual que el fracaso, entre comillas, como decía alguien por ahí, son dos impostores. Lo importante es el viaje. Así que yo espero seguir viajando, ojalá por un tiempo más. Si esto trae buenos réditos, si a la gente le gusta mi trabajo, fantástico. Yo lo que quiero transmitir es que lo hago con pasión, lo hago con preparación. Yo todos los partidos, todos, créeme, Cristian, los preparo, radio, televisión. No improviso en el sentido de, oye, dame la formación. Siempre llego con tentativas, siempre llego con la historia, con el contexto del partido. La improvisación no se improvisa, dice Bielsa. No se improvisa. La improvisación no se improvisa. Sí, en eso soy muy bielsista. Y en otras cosas también. La última, el mejor jugador que relataste, el que te dio más gusto relatar. ¿Chileno? Chileno, yo creo que Salas. Salas yo encontré fenomenal. Fenomenal. A nivel internacional hay muchos. Messi, Cristiano Ronaldo. En fin, yo soy bastante más antiguo, así que alcancé, por ejemplo, a ver a Elías Figueroa. Para las generaciones más jóvenes, lo que hizo Elías en el Mundial del 74 como actuación individual me parece casi sin parangón, despampanante, o sea, absolutamente sublime. Un tipo que en 3 partidos fue elegido por la prensa que cubría aquel Mundial de Alemania 74 como el mejor en su puesto en 3 partidos. Hay que ser muy bueno. Hay que ser muy, muy, muy bueno. Yo era bastante chico, pero bueno, esa fue parte de mi encandilamiento con el fútbol. Haber visto a ese equipo chileno el 74 y particularmente a Elías Figueroa. Alejandro, un gusto, un placer que hayas podido estar con nosotros acá en Reino Fútbol. Le damos las gracias. No, recuerden que estamos haciendo Reino Fútbol, que estamos haciendo Minuto 90, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y muchas gracias siempre por estar del otro lado.